Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo conformado por Giancarlo Domínguez Gil, Jared Maldonado Pérez, Giovanni Alexander Bonilla Pérez y Anaí Morales Flores. La innovación. La innovación consiste en utilizar el conocimiento que ya posees y utilizarlo para mejorar o llevar a cabo una meta de manera más eficiente. ¿Qué estrategias puedes seguir? Innovar, gestionar problemas rápido, globalizar, abrir la mente, pensar con fluidez. Básicamente, sal de la caja. No leas las instrucciones. Léelas porque son importantes, pero intenta pensar más allá de eso. Características. Cambiar el proceso, mejoramiento, resolver problemas o situaciones, simplificar, facilitar y adaptación. De esas son las características de la innovación. El proceso de innovación tiene básicamente 5 etapas. Identificar el problema, generar ideas, evaluar las ideas, desarrollar prototipos y luego implementarlas. La preparación consiste en investigar, analizar y experimentar las posibilidades para resolver un problema. La incubación es cuando el problema lo llevas más allá de solamente lo físico e intentas pensar el problema de manera más a fondo. La iluminación es cuando es algo que pasa muy comúnmente en la vida diaria, que no estás pensando en nada específico, que tienes un problema, pero luego decides darte un descanso y luego, ¡puf!, simplemente llega a ti la inspiración. La evaluación. Esta es una de las etapas más difíciles, porque es cuando tienes que probar tu idea y luego ves que falla y luego tienes que volver a hacerlo y luego vuelve a fallar y tienes que ver una manera de que deje de fallar y funcione correctamente. La ejecución es cuando toma más tiempo y exige mayor esfuerzo. Una vez Edison dijo que las ideas son 1% inspiración y 99% transpiración. Hay varias técnicas para la innovación. Por ejemplo, los 6 sombreros, brainstorming, brainwriting, scamper, pin, los 6 sombreros, 4x4x4, método 635, inversión y crear enseño. Las fases ya las hablamos. Son identificación del problema, tiempo de reflexión no consciente, inspiración, la idea emerge, desarrollo y evaluación. Continuando con el siguiente tema de qué es el proceso creativo, mi nombre es Giancarlo Domínguez Gil y a continuación explicaré a qué se refiere cada una de las fases y características principales de un proceso creativo. Normalmente cuando nos referimos a proceso creativo son fases que se deben de seguir para la aplicación de la creatividad. Cuando nosotros hablamos de creatividad en una definición es la capacidad o facilidad de inventar o crear algo. Normalmente estas son generaciones de ideas a un entorno de un reto, algo laboral o un problema a resolver. En etapas encontramos un briefing, que traducidas al español vendría siendo las instrucciones. Conjuntar la innovación y la creatividad en uno solo. Otra etapa es apuntar, pensar, idear y producir, cuyas características que conllevan sería la fluidez, de qué manera lo voy a hacer, que sea ordenado y de una manera que tenga esa cierta fluidez. En otro encontramos la flexibilidad, la originalidad, que eso es muy importante, porque al momento de inventar o crear algo, normalmente queremos innovar, normalmente queremos crear algo que sea de impacto. Y la elaboración, qué tanta calidad voy a realizar al momento de mi creatividad. Continuando, ay, continuando, explicaré con brevedad las fases del proceso creativo. En primer lugar encontramos la orientación. Cuando nosotros hablamos de un concepto de orientación nos referimos a seleccionar y saber qué camino es lo que voy a tomar, a dónde me voy a dirigir. Y pues encontramos diferentes formas de orientación, ya sea con investigación, recaudar información y de esa manera llegamos a una síntesis para poder desarrollar la idea y finalmente ser evaluada. Consiguiente, la preparación es otra fase del proceso creativo. En esta fase comprendemos que es un periodo donde podemos detectar o identificar algún tipo de problema. Asimismo, los esfuerzos que uno debe de comprender
y la formación relativa a sí mismo. En esta es una búsqueda de información mediante un análisis del entorno y todo el proceso de análisis e investigación puede ser de un carácter consistente y voluntario. A lo que nos lleva a la siguiente fase, que es el análisis. En este análisis pues se recoge, se organiza la información necesaria para pasar a una fase de incubación y ya se desarrolla la idea para poder ya evaluarla. Como siguiente etapa o fase del proceso creativo encontramos la ideación. Esta se centra en entender y sintetizar todos los descubrimientos y supone empezar a crear soluciones para los problemas en concreto encontrados. En las anteriores fases nos centramos en nuestros esfuerzos en comprender y concretar la información obtenida en focos de acción, a lo que nos lleva a la siguiente fase, que es la incubación. En esta es la etapa del proceso creativo donde no pensamos directamente y voluntariamente el problema o reto creativo al que nos enfrentamos, a lo que nos lleva a una síntesis para desarrollar la idea y finalmente su evaluación. La siguiente etapa ya sería la evaluación, en donde después de todas las etapas anteriores se decide cuál va a ser la idea que voy a seguir, que si es buena o no, si merece la pena, si merece un mayor esfuerzo o debe ser descartada para otra vez comenzar con mi proceso creativo, para finalmente llegar a la última fase del proceso creativo, que es la ejecución. Para que mi idea tenga impacto y de qué manera yo voy a dar a conocer mi idea. Principalmente en la ejecución es donde ya voy a llevar a cabo mis planes y cómo impactar mi idea. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jared Maldonado Pérez y yo les hablaré sobre el pensamiento holístico. El pensamiento holístico es una forma de percepción y análisis de la realidad en un modo global o integral. En ocasiones se utilizan términos relacionados como pensamiento sistemático o pensamiento complejo. ¿Qué es el pensamiento sistemático? El pensamiento sistemático se caracteriza por determinar las partes que componen un todo, de ahí surge su complejidad, pues busca ir más allá de lo que se percibe a simple vista. Se puede obtener una visión más amplia de la situación o problema a enfrentar, ya que parte de lo particular a lo general. Una de las características del pensamiento holístico es que se divide por ciertas etapas. La etapa natural es la primera instancia del conocimiento, que es de carácter fenoménico. El carácter fenoménico va relacionado a la apariencia y manifestación de algo. Está profundamente relacionada con las situaciones, con los hechos y circunstancias propias de venir. La etapa esotérica es misteriosa. Está determinada por la actitud de indagación que presenta interpretaciones alejadas a la comprensión inicial. La etapa mítica es la actitud esotérica, el entendimiento mágico, las inquietudes y las indagaciones con respecto a los eventos. La etapa religiosa corresponde a la conciliación de los mitos, de las ficciones, las cuales adquieren fuerzas de verdad. En la etapa religiosa se integran el asombro y la inseguridad con el misterio y el mito. La etapa teórica, en otro momento particular de la evolución del pensamiento, lo constituye la teórica. En esta etapa se especula sobre el sentido y la verdad de las cosas y se formula interpretaciones capaces de presentar de manera organizada en un cuerpo de ideas. La etapa ideológica es la etapa del pensamiento que se caracteriza por el propósito de organizar las ideas, el conocimiento de forma coherente, estructurada y científica. La etapa filosófica se desarrolla y corresponde a una fase avanzada del pensamiento. Se caracteriza esta etapa por la reflexión permanente, por la búsqueda reflexiva, histórica y situacional de los aspectos fundamentales de todas las cosas, por el propósito de proseguir en la indagación
siempre teniendo como propósito la adquisición de conocimientos, la búsqueda del saber y el razón de las cosas. El último tema a tratar son las técnicas de creatividad, que son utilizadas mundialmente para estimular la producción de ideas y su evaluación. Además, sirven para desarrollar habilidades creativas individualmente o en grupo. La primera técnica es el brainstorming, o mejor conocido como lluvia de ideas, y es una técnica que se utiliza para generar ideas, en donde es más sencillo conseguir conexiones entre las ideas individuales. Se puede utilizar cuando se necesita generar múltiples ideas sobre un tema, cuando se deba organizar las ideas de un equipo, como apoyo para otras técnicas de creatividad o métodos de diseño. Al ser una técnica creativa grupal, fomenta el trabajo colaborativo. Se debe definir un marco temporal, el límite de participantes debe de ser de 15 personas y debe tener un objetivo centralizado a un tema. La siguiente técnica es el Scamper, que es un acrónimo que representa 7 palabras: sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar o reordenar. Y estos son los pasos definidos por esta técnica para ayudar a equipos a la solución de un trabajo. Se usa para generar ideas necesarias o para mejorar o rediseñar un producto. También es una de las técnicas de creatividad que fomenta el trabajo colaborativo y se apoya en el brainstorming para la organización y selección de ideas. Es efectiva para la toma de decisiones. El brainwriting. Su objetivo es recoger ideas innovadoras de equipos que se enfrenten a un problema que afecta a un proyecto concreto. Para aplicarlas se utilizan varias hojas. En estas se escribe un tema en la parte superior y se van pasando a los participantes para que vayan anotando sus ideas. Se usa cuando se necesita reunir ideas innovadoras para solucionar un problema. En los equipos de trabajo donde los miembros no se sientan bien expresando sus ideas en público, o cuando se deban organizar las ideas de un equipo de trabajo con muchos integrantes de múltiples disciplinas. Promueve el trabajo en equipo y es como la lluvia de ideas. También debe de contar con un moderador, debe tener un objetivo centralizado y se deben hacer nuevos aportes con base a las ideas escritas, poniendo en práctica el proceso creativo. El PNI es un acrónimo que representa 3 aspectos: positivo, negativo e interesante. Es una de las técnicas para fomentar la creatividad que permite evaluar las ideas para su posterior selección. Se usa cuando ya se haya superado la fase del proceso creativo dirigida a la generación de ideas, cuando ya se haya realizado una primera selección de los temas a discutir, o para escoger una idea o tomar una decisión con respecto a un tema en específico. Se caracteriza porque es una técnica creativa grupal que requiere de trabajo colaborativo. El análisis debe ser estructurado y organizado, la evaluación debe hacerse sobre un tema centralizado y puede usarse una puntuación del 1 al 10 para valorar cada aspecto positivo, negativo o interesante del tema de estudio. Por último, tenemos los 6 sombreros, que es una de las técnicas de creatividad más conocidas y usadas por los equipos de trabajo en la toma de decisiones. Consiste en definir roles en el equipo y cada miembro adopta un enfoque distinto que ofrezca perspectivas diferentes sobre un mismo tema. Son 6 sombreros de colores distintos y cada uno fija su postura diferente. Con el sombrero puesto tendremos que adoptar la postura que mande el color de cada sombrero. Se usa cuando se necesita tomar una decisión sobre la solución de un problema, para guiar debates en equipos donde las opiniones difieren o para evitar que los participantes desvíen su atención centrándose en la propia discusión. Cada sombrero representa una postura distinta: conciliadora, neutral, emocional, negativa o positiva o divergente dependiendo del color del sombrero. Hace uso de la empatía, fomenta el trabajo en equipo y hace uso del pensamiento crítico para evaluar los pros y los contras de una decisión. El sombrero blanco, que es el que trata de recabar información y deja de lado las propuestas y los razonamientos. El sombrero verde tiene la finalidad del pensamiento creativo y las nuevas ideas.
El sombrero amarillo es para el optimismo y una visión lógica y positiva de los hechos. El sombrero negro, que es para el juicio crítico y para evitar que se haga algo no provechoso. El sombrero rojo se relaciona con los sentimientos y la intuición. Y también tenemos por último el sombrero azul, que se utiliza para el control de los procesos y más bien se encarga de que todos los sombreros lleven a cabo su